Muy buenos días, estimados jóvenes. Les saluda el profesor Di Lugerio y esta vez para dar continuidad a nuestro curso de álgebra con el tema de factorización 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces, jóvenes, a hablar acerca de factorización. Antes de resolver unos cuantos ejercicios, estimados, quiero explicarles brevemente qué cosa es factorización. ¿Ya? Brevemente quiero explicarles qué cosa es factorización. Factorización es el arte de saber descomponer de una manera especial. Es el arte que consiste en expresar como una multiplicación, pero no cualquier tipo de multiplicación. Es una multiplicación en la cual los factores base que van quedando o los factores base que debes utilizar deben ser exactamente factores primos. ¿Qué cosa significa eso, estimado, en español? Bien, vamos por acá, o en cristiano, como dicen, ¿no? Muy bien. A ver, estimado, mira, tú ponte a pensar nada más cuando tenías el número 12. El número 12, por ejemplo, hay muchas personas y usted también es consciente que hay varias formas de descomponer. Una de ellas podría ser, por ejemplo, 6 por 2. 2 por 6. Ambos son factores. Hay que recordar que el 6 y el 2 son factores de 12. O también divisores de 12, que es lo mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, para hablar, digamos, de divisor, cuando yo hable de divisor, estoy hablando de factor, número que divide en forma exacta al número 12. El 6, tanto como el 2, dividen en forma exacta el 12, es decir, 2 entre 6 es exacto y 12 entre 2 también es exacto. ¿Ya? No en tanto hay otras maneras de descomponer al 12, por ejemplo, puede ser 4 por 3. O también de una manera un poco más elegante podría ser 2 al cuadrado por 3 a la 1. Bien, la primera situación, jóvenes, acá en la primera situación, este 2 es un número primo y este 6 no es primo. En la segunda situación, el 3 es primo, ese 3 es primo. Vamos a borrar acá, disculpen un momentito. Este 3 es primo y este 4 es no primo. En la tercera situación, acá me concentro en la base. Mira, concéntrese en la base, estimado, concéntrese en la base y observe lo siguiente. Mira este fenómeno. Este 3 y este 2 que voy a señalar, esos números de ahí son primos ambos. Las bases son primos. Y mire qué belleza, estimados. ¿Saben por qué? Porque estás viendo, en tu vista tienes tres formas de descomponer al 12. Una de ellas utiliza en cada base números primos. Esta descomposición, el maestro del curso de aritmética le dijo que esta descomposición se llama descomposición canónica. Y la descomposición canónica es una factorización. ¿Por qué le llamo factorización del 12 a esta última y a estas dos de arriba no lo llamo factorización? Una factorización consiste en utilizar bases primos, objetos irreductibles. En este caso, 2 es irreductible y 3 también es irreductible. Cuando yo haga eso con polinomios, que es el objeto de estudio del curso de álgebra, pues estaré factorizando. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Vamos por acá. Mira, voy a poner aquí un polinomio, por ejemplo, p de x igual a x al cuadrado, digamos, más 5x más 6. Ahí está. Este polinomio, si es que ustedes se dan cuenta, yo lo puedo descomponer así. Lo puedo descomponer como la multiplicación de x más 3 por x más 2.
¿Ya? Encima de este x más 3 hay un 1 y encima de este x más 2 hay un 1. En este momento voy a decirles que factorización es el proceso exactamente de escribir a un polinomio dado como una multiplicación de otros polinomios de menor grado. Pero en dicha multiplicación, los factores base que vienen a ser en este caso x más 3 y x más 2, estos factores base tienen que ser irreductibles. Si es que son irreductibles esos factores base, entonces yo estoy frente a una factorización. ¿Me dejé entender? Si es que esos factores base no son irreductibles, entonces no podré llamar a ello factorización. ¿Me dejé entender, estimado? A ver, ¿qué cosa es factorizar entonces en resumen? Es el arte de saber escribir a un polinomio como una multiplicación indicada, digamos, de sus factores que son primos. Estas bases de aquí, así como el 2 y el 3, que son primos, estas bases deben ser primos. Ahora, profesor, ¿será que x más 3 es primo? ¿Cuándo nosotros decimos que un polinomio es primo? ¿Cuándo nosotros garantizamos que un polinomio es primo, estimados? Un polinomio se garantiza que es primo cuando él ya no admite más descomposición. En este caso, x más 3, haga lo que haga usted, ya no admite descomposición. Por lo tanto, este x más 3 es un polinomio primo. Y el x más 2 también es primo. Son polinomios primos. Aquí les paso un dato muy importante. Los polinomios de grado 1 por lo general son primos. ¿Ya? Son primos por definición. ¿Estamos jovencitos? Muy bien. Una vez más, voy a aclarar qué cosa es factorizar. Factorizar un polinomio es escribir como una multiplicación. Aquí está como una multiplicación en la cual cada base que tú utilizas deben ser polinomios primos. ¿Y qué cosas significan polinomios primos? Polinomios que ya no admiten descomposición, polinomios irreductibles. En las bases usted debe conseguir para llamar a esta descomposición de factorización. Muy bien. Con esto, estimados, voy a hacerles una pequeña preguntita, a ver acá, al costadito, aquí, mira, mira, ve. Y le voy a formular una pregunta. ¿Estará factorizado? Voy a poner acá, ¿estará factorizado el siguiente polinomio? A ver, ¿estará factorizado este polinomio de acá? Digamos el polinomio q de x. Ahí está q de x igual a 3 veces x al cubo por x, digamos, menos 2 elevado a la 4. Y aquí vamos a anotar, a ver, x al cuadrado menos 9 por, digamos, x al cubo más 8. Entonces la pregunta es, ¿estará factorizado este polinomio que acabo de poner, estimados? Esa es una pregunta bastante natural que surge. Entonces ahí debes recordar qué cosa significa estará factorizado q de x igual a este. O sea, la pregunta es esta. ¿Este polinomio que estoy poniendo acá estará factorizado? Hay que recordar qué cosa significa factorizar a jóvenes. Factorizar significa expresar como un producto. Entonces alguien podría pensar, pero profesor, aquí ya está como un producto. Todo casi está como un producto, todo ya está como multiplicación. Alguien podría pensar, entonces, profesor, ya está factorizado. Alguien podría pensar, profe, factorizar significa expresar como un producto, eso usted nos ha dicho. Entonces, este polinomio ya está factorizado. ¿Será que ya está factorizado realmente? ¿Está o no está? Bien.
Hay que recordar que factorizar significa más que escribir con un producto. Significa expresar como una multiplicación, o sea, expresar como un producto, pero en la cual cada factor base que tú utilices debe ser primo, es decir, debe ser un polinomio irreductible. Allá, profesor, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿cómo averiguo si este polinomio está factorizado o no está factorizado? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar todas las bases. ¿Ya? Cuando me refiero a chequear todas las bases, estimado, me refiero a verificar base por base, pero bases no numéricas. Cuando hablamos de factorización, hablamos en una descomposición de bases que mínimamente tienen grado 1. Es decir, aquí yo no voy a considerar bases numéricas. Por ejemplo, si alguien está pensando y está diciendo, profe, el 3 es base y es primo. Ah, bueno, es primo, sí, en aritmética, acá no. Cuando nosotros hablamos de factorización, hablamos de factores que mínimamente son de grado 1. ¿Ya? Entonces vamos a revisar la primera base polinomial, la base que tiene o que es un polinomio, es esta de acá, la X. ¿Estamos? Entonces la pregunta es si es que esa X admite descomposición, ¿ya? O es primo. Entonces claramente me doy cuenta que es primo. ¿Por qué? Porque es de grado 1. Acá arriba he pasado información teórica diciendo que los polinomios de grado 1 son primos. ¿Ya? Entonces esta base no hay ningún problema, esta base es primo. La siguiente base, x menos 2, ¿será primo? Ajá, a ver, vamos a revisar esa base polinomial. La base, digamos, x menos 2. Entonces, revisemos, ¿será primo? Claro que sí, es de grado 1, la base es primo. Hasta allí todo ok. Ahora vamos a revisar todas las bases, no solamente esta base y esta base x menos 2. Tenemos que chequear todas las bases. Si todas las bases en esta descomposición son primos, entonces este polinomio está factorizado realmente. Pero si encuentro una base que no sea primo, entonces allí no está factorizado. Igual que acá, mira, ve. Acá la segunda base era primo y esta base era no prima, entonces no está factorizado acá. Aquí tampoco está factorizado, simplemente está escrito como producto. No en tanto, acá sí, las dos bases, 2 y 3 son primo-primo, entonces aquí sí se llama factorización. La misma idea, jóvenes, es factorizar. ¿Ya? X menos 2 es primo, sí es primo. Ahora vamos a revisar la siguiente base, estimados. A ver, ¿cuál vendría a ser la siguiente base, campeón? Vamos, revisar la siguiente base. La siguiente base, ¿quién viene a ser? X cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9. Pero 9 es 3 al cuadrado. Esta es la siguiente base, mira, ve, esta de acá. Ve. ¿Te das cuenta? No, esta vez. Esa base es primo o no es primo. Ah, esta base no es primo. ¿Por qué, profesor, esa base no es primo? No entendí. Ah, ya. Vamos a anotar acá por qué. A ver, cuando nosotros decimos que un polinomio en general es primo, un polinomio en general se dice que es primo cuando él no admite descomposición. Si es que admite descomposición, decimos que no es primo. Y en este caso, esta expresión x cuadrado menos 9, es decir, x cuadrado menos 3 cuadrado, vale descomponer utilizando un producto notable llamado diferencia de cuadrados, que es la suma de bases por la diferencia de bases. En otras palabras, este polinomio x cuadrado menos 3 al cuadrado sí admite descomposición, por eso es que no es primo. Recordar esta bellísima regla a cuadrado menos b cuadrado. Eso es igual a quién? A más b, producto con quién, estimados, con a menos b. ¿Qué cosa significa ello? Si yo tengo el polinomio x cuadrado menos 3 al cuadrado, ese sí va a admitir descomposición, sería x más 3 por x menos 3. Mira, ve, admite este polinomio de acá que está de color amarillo, x cuadrado menos 9, sí admite descomposición.
Cuando admite una descomposición, ese polinomio es llamado no primo. No es primo. ¿Ya? No es primo. Entonces la respuesta a esta pregunta ya es evidente. Acá la respuesta sería inmediata. No está factorizado, porque para que esté factorizado, recuerden que todas las bases polinomiales tienen que ser primos. Entonces la respuesta es un no contundente, no está factorizado porque ya encontré una base que no es primo, un factor base que no es primo. Bueno, vamos a continuar. Ya tengo la respuesta, pero sin embargo la pregunta es algo más que eso. Vamos a sacarle provecho. Pregunta, ¿este polinomio x cubo más 8 será primo? ¿Este polinomio x cubo más 8 será primo? 8 hay que recordar que es 2 al cubo. Entonces la pregunta ¿es primo o no es primo? Tampoco es primo, no es primo. Este polinomio x, x cubo más 2 al cubo no es primo. Y la razón por la que no es primo es la siguiente. Es porque admite una descomposición. ¿Ya? Recordar que a cubo en productos notables, a cubo más b cubo, es exactamente el producto del binomio a más b. ¿Con quién? Con a cuadrado menos a por b más quién más b al cuadrado. Eso es la suma de cubos. Si es que yo escribo acá, estimados, x cubo más 2 al cubo, es obvio que esto de acá va a servir descomponer, ¿como quién? Como el producto de x más 2 con x cuadrado menos x por 2 más 2 al cuadrado, que viene a ser 4. Entonces, no es primo porque admite descomposición. ¿Qué descomposición, profesor? Ah, esta de acá, mira. X cubo más 2 al cubo vale descomponer como la multiplicación de x más 2 ¿con quién? Con x al cuadrado menos quién? Menos 2 veces x más 4. Ajá. Profe, si vale descomponer, entonces no es primo. Ajá, eso es, campeón, no es primo. Eso es, señorita, no es primo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tengo dos factores que no eran primos. Y ahora la pregunta es, profesor, ya, si no son primos, entonces no está factorizado, ¿qué tipo de preguntas me van a hacer en el examen de admisión? En el examen de admisión, campeón, le van a hacer unas preguntas así. Te van a dar un polinomio y tú vas a tener que factorizarlo. A ver, al menos vamos a intentar este que ya está casi factorizado, vamos a intentar factorizarlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner factorizando. Ahí está. Vamos avanzando, pues muchachos. Ahí está, mira, ve. Factorizando. Entonces no te vayas a olvidar, campeón, que factorizar significa expresar como producto. Pero esto de acá ya está casi escrito como producto. Entonces vamos por acá. Q de X te va a quedar de la siguiente manera. Campeón, mira, ve. Mira acá. 3x al cubo. ¿Por quién? Por x menos 2, todo eso que elevado a la cuarta. Acá este x cuadrado menos 9, que no era primo, lo he descompuesto como el producto de x más 3. ¿Producto con quién? Con x menos 3. Y este x al cubo más 8 lo estoy descomponiendo como x más 2. Ahí está, x más 2. ¿Por quién? Por x cuadrado menos 2x más 4. Ahí está. Y ahora debemos darnos cuenta también inmediatamente que todos estos de acá tienen exponente 1, 1, 1, 1. Entonces, para verificar si ahora yo he logrado factorizar este polinomio, tengo que llevar en cuenta que todas las bases sean primos o irreductibles, ¿ya? A ver, cuando digo bases, me interesan las bases que son polinomiales, no las bases numéricas, ¿ya? Entonces, por favor, la primera base acá, ¿quién vendría a ser? La primera base es el X. Mira acá, ve campeón, acá está. Esta es la primera base, el X. No el exponente. Si tú le pones X cubo, ya eso no es primo, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a poner, sería X, la siguiente base viene a ser X menos 2, la siguiente base viene a ser X más 3, la siguiente base vendría a ser X más 2,
No, espera ahí un momentito, no es x más 2, acá disculpen. La siguiente base es x menos 3. La siguiente base viene a ser x más 2. Y la siguiente base viene a ser x cuadrado menos 2x más 4. Entonces, ¿serán que todas estas bases de acá son realmente primos? Esa es la pregunta. Si es que son primos, entonces ya estamos frente a la factorización de este polinomio q de x. Efectivamente, esta base x, x menos 2, x más 3, x menos 3 y x más 2 son primos. ¿Por qué? Porque son polinomios de grado 1. Los polinomios de grado 1 ya no valen descomponer más. En cambio, este de acá, un poquito que desconfiamos, este x cuadrado menos 2x más 4. La pregunta es si este polinomio vale escribir como multiplicación todavía de dos factores o no. La respuesta es no sirve descomponer más. Entonces eso significa que este polinomio es primo. Pero profesor, ¿cómo sabe usted que no sirve descomponer más? En el colegio seguramente alguna vez te han enseñado un método del aspa simple. Si es que un polinomio fuese primo, no va a servir por el aspa simple. Y en este caso no sirve, mira, el 4 es 4 por 1, acá sería 4x más un x y estaría llegando a 5x. Y no hay forma de llegar al término central. Entonces, significa que si a un polinomio de segundo grado tú le aplicas la técnica del aspa simple y no vale descomponer, ese polinomio ya es primo automáticamente. En otras palabras, estoy apostando mi vida que este polinomio ya no vale descomponer en los enteros, no vale descomponer más. ¿Ya? Estamos jóvenes, no sirve descomponer, ya no vale, o sea, no sirve descomponer como multiplicación de otros, es decir, ya no sirve hacer como acá, escribirlo como producto de otros dos. Entonces, jóvenes, estamos frente a la factorización de Q. Y a estos objetos base que son primos se les llama factores primos. Escuchen muy bien, de ahora en adelante a todos estos objetos se les llama factores primos. Cuando ustedes van al examen de admisión, le van a pedir exactamente los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? ¿Cuántos factores primos hay? Etcétera, etcétera. Me dejé entender, van a haber preguntas de ese tipo. Y usted tiene que saber responder. Estamos jóvenes. En este caso, por ejemplo, ¿cuántos factores primos tiene la factorización de Q? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factores primos tiene este polinomio que acabo de poner. ¿Ya? 6 factores primos. 5 de ellos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de ellos son factores primos lineales. En otras palabras, son factores primos de primer grado. Y hay un solo factor primo que es cuadrático, es decir, este factor de acá es de grado 2. Ya este factor primo de acá es de grado 2. Entonces tiene 5 factores primos lineales y un factor primo cuadrático. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar. También ustedes tienen que aprender a contestar las preguntas del examen de admisión. A veces en el examen de admisión te dice, determine el término independiente del factor primo cuadrático. Este es el factor primo cuadrático. Este es el factor primo cuadrático. ¿Quién es su término independiente? Su término independiente vendría a ser 4. Y usted tendría que responder 4. ¿No? Y así, preguntas como ellas suelen hacer. Por ejemplo, ¿cuánto daría la suma de factores primos lineales? A ver, así mira campeón, ¿ah? ¿Cuánto sería la suma de factores primos, lineales? Bien, eso también es una respuesta. A ver, vamos por acá, sumando todos estos factores primos que son lineales, que son todos estos. X más X más X más X más X. Campeón, ¿cuánto da? Vamos rápido. Da 5X. Ahí está. Vamos sumando entonces ahora los números. Ok, entonces sería menos 2 más 2 se canceló, más 3 menos 3 se canceló y la suma de los factores primos lineales daría 5X. ¿Estamos, campeón? Así.
Así ustedes pueden responder. Aquí es 4, discúlpenme, voy a eliminarlo acá. Por ejemplo, San Marcos hace un par de años preguntó lo siguiente. Dijo lo siguiente, mira acá, dijo así, determine la suma de términos lineales de sus factores primos. A ver, otra vez, suma de términos lineales de sus factores primos. A ver, suma de términos, ¿qué? Lineales, suma de términos lineales de sus, la suma de términos lineales de sus factores primos. Vamos a anotarlo, ¿ya? Para que a ver sepas responder algunas preguntitas de sus factores que son primos. Ahí está. ¿Cuánto daría? A ver, tú eres hábil, campeón. Mira, ve, lo que te dicen es sumar términos lineales de sus factores primos. Este es un término lineal, término lineal, término lineal, término lineal, término lineal y término lineal. ¿Cuánto daría, por ejemplo, si es que le hicieran esa pregunta, ¿no? Suma de términos lineales de sus factores primos. ¿Cuánto daría? X más X más X más X más X, 5X menos 2X, 3X. Mire esa belleza, ¿ve? Entonces, también tienes que conocer las partes de un polinomio para que puedas dar respuesta a todas las preguntas que te hagan, porque si no, vas a tener ese tipo de dificultades. Las preguntas más populares son determinar el número de factores primos, es contar cuántos factores primos base hay. Sumar factores primos lineales, sumar todos aquellos que tienen grado 1, eso es todos estos de acá. Sumar términos lineales de sus factores, o sea, términos de grado 1. Para eso tienes que saber el tema de polinomios. Muy bien, campeón. Factorizar, entonces, es un arte que consiste en saber expresar como un producto en la cual las bases que quedan, las bases que estás utilizando en dicha descomposición, todas ellas tienen que ser primas. Todas estas bases tienen que ser polinomios irreductibles. ¿Ya? Con eso, estimados, yo puedo empezarles ya a mostrar algunos métodos interesantes, digamos, de factorización. Vamos por algunos, déjenme borrar todo esto y pasemos a nuestro primer ejercicio. ¿Ya? La pregunta fue tomada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2004, segundo proceso de selección. Dice, se descompone este polinomio en factores lineales. Acá debería decir en factores primos lineales, ¿no? Cuando se refiere a factores primos lineales. Halle la suma de dichos factores. Muy bien. El primer método, jóvenes, que existe para factorizar se llama agrupación, factor común por agrupación de términos. Así se llama el método, ¿ya? Y vamos a anotarlo acá. ¿Cómo les he dicho que se llama el método? Así se llama, mira, factor común. Vamos a anotarlo, ¿ya? Factor común por agrupación de términos. Factor común por agrupación de términos. Así se llama, jóvenes, el método. Factor común por agrupación de términos. No te vayas a olvidar, ¿eh? Factor común por agrupación de términos. Es decir, debemos agrupar términos para generar factores comunes. ¿Ya? Mira lo que vamos a hacer, campeón. Yo tengo el polinomio, este polinomio, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, campeón, ¿eh? Mira acá. Voy a juntar, escúchame muy bien, voy a juntar este término de acá con este término de acá. Y lo tengo aquí, mira, el a cubo estoy juntando con menos ab cuadrado. Y también estoy juntando el término a cuadrado b con el término menos b cubo. ¿Ya? Entonces voy a traer todo lo que está de azul, todo lo que está de rojito y lo que está de negro, lo ubicamos al final. En estos dos términos, escúchame muy bien, campeón, en estos términos que están de color azulito, escucha, ¿qué letra en común tienen ellos? Tienen el A. ¿Ya?
Entonces, si tú sacas a de a al cubo, te queda a al cuadrado, porque de 3 acabas de tomar 1, a la 1, entonces te queda cuadrado. Menos, y de acá de a b cuadrado, como ya retiraste el a, solamente te queda el b cuadrado. Así. ¿Me dejé entender? En forma similar acá, sacas el b, te queda a cuadrado menos b cuadrado. Y en forma similar acá, a. Aquí es una diferencia de cuadrados. Esto sería a más b por a menos b. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, estimados. Mira, ve, mira acá, mira lo que vamos a escribir, ve. ¿Quién salió? Sacaste el a, te sobra a cuadrado menos b cuadrado. Aquí estas dos, en lo que está coloreado de color rojo, ahí está lo que está de color rojo, tiene el b. Sacas el b y te queda a cuadrado menos, como había b a la 3 y tú sacaste b a la 1, entonces te está quedando b a la 2. Y al finalizar, acá te quedó a cuadrado menos b cuadrado. Por 1, que viene a ser a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? Muy bien, si ustedes se dan cuenta, ahora el factor común, estimados, el factor común es esto, mira, ve. ¿Te das cuenta? Mire, ese es el factor común. Dicho factor común lo vamos a extraer. Cuando tú extraes el a cuadrado menos b cuadrado, te está quedando así. El a cuadrado menos b cuadrado sacas y te queda el a, te está sobrando el a cuando tú retiras ese factor. Aquí te sobra el b y aquí te sobra el 1. Y ojo que ahí ya prácticamente yo he logrado un producto. Es decir, ya casi podría decir que está factorizado, pero no es así. Para que esté factorizado, cada base tiene que ser irreductible, es decir, no sirva descomponer más. Es decir, las bases deben ser primos. Entonces, lo que yo me doy cuenta acá, estimados, es que a más b más 1 es lineal, es decir, ya es primo. Pero no en tanto el a cuadrado menos el b cuadrado aún no es primo. Es decir, este a cuadrado menos b cuadrado admite una descomposición y dicha descomposición es a más b por a menos b. Y ahora sí, todos los factores que están aquí, que estás utilizando en esta descomposición, concéntrate bien, todos los factores que estás utilizando en esta descomposición son primos. ¿Ya? A ver, ¿quiénes vendrían a ser los factores primos? Las bases, no te vayas a olvidar. Las bases son primos. Entonces yo estaría sumando el a más b. Me piden suma de factores primos lineales. A más b, más a menos b, y este más a más b más 1. Cuando nosotros realizamos esa suma, es a más a más a, 3a. B menos b, 0. Más b, un b. Y este 1 que está quedando aquí al costado. Entonces, eso es, estoy sumando los factores primos. Muy bien, campeones, eso fue todo con respecto a este ejercicio. Ajá, con respecto a este ejercicio. Bien, vamos a ver más ejemplitos, vamos a ver más ejercicios, ¿ya? El segundo ejercicio, mire lo que me dice, ¿ya? Concéntrate, dice, dado el polinomio f de x igual a x más 1 por x menos 5 por x cuadrado menos 9 más 35. Halle la suma de términos independientes de sus factores primos. Aquí es una suma de 35 más la multiplicación de estos tres factores. Tened cuidado, es una suma. Ojo, lo que yo quiero es factorizar. ¿Por qué quiero factorizar? Porque me hablan de factores primos. Cada vez que en un ejercicio ustedes tengan o en ese ejercicio hable acerca de factores, factores algebraicos, factores primos, el tema en cuestión es factorización. ¿Ya? Es factorización. Muy bien, estimados. Entonces, yo sé que ustedes son personas hábiles y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, este x cuadrado que está acá, que es x cuadrado menos 9, yo lo puedo expresar como x cuadrado menos 3 al cuadrado. Y ahí puedo aplicar diferencia de cuadrados, ¿ya? Es decir, este x cuadrado menos 9 lo acabo de escribir como una multiplicación de x más 3 por x menos 3, aplicando diferencia de cuadrados aquí, acá. Mira, ahí estoy utilizando diferencia de cuadrados. ¿Estamos, campeón? Entonces no te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Muy bien, siguiente paso. Voy a juntar
¿ya? Voy a juntar estos dos factores, mira, ve. Mira acá, mira campeón. Estoy juntando esta cosa de acá, este x más 1 con x menos 3 lo estoy juntando. Y te estaría quedando este x menos 5 por x más 3, aquí al costado, más 35. Solamente estoy ordenando los factores, estoy alterando el orden de los factores. Eso significa que el producto final no se altera. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto. Entonces voy a efectuar la multiplicación acá. Y cuando ustedes multiplican, te quedó x por x, pues es x al cuadrado, más x por menos 3x, acá sería menos 3x, y 1 por x, un x, y 1 por menos 3. ¿Cuánto me dio? Me dio x cuadrado menos 3x más x, viene a ser menos 2x, más ¿cuánto? Ah, menos 3 al costado. Y eso sería. Entonces, date cuenta algo, que cuando tú efectúas esta multiplicación, te va a quedar algo, y ese algo es este, x cuadrado menos 2x menos 3. Cuando tú efectúas esta otra multiplicación, acá x por x cuadrado, x por 3, 3x, menos 5x, menos 2x, y menos 5 por menos 5 por más 3 da menos 15. Este 35 está cayendo. Muy bien, hasta allí no hay nada novedoso, simplemente estoy ordenando, ¿ya? Simplemente estoy ordenando. Ahora, viene acá algo bacán. Aparece una expresión un tanto curiosa, mira, y se repite acá y acá. A esa expresión que se está repitiendo lo estoy llamando y. Y te estaría quedando y menos 3 y acá y menos 15. Es eso lo que está escrito aquí. Y menos 3 por y menos 15 más 35. Al efectuar este producto sería así. Y por y cuadrado. Y por menos 15 y menos 3 por y menos 3y menos 15y da menos 18y. Y menos 3 por menos 15 da 45. Si a 45 tú le sumas 35, daría 80. El valor todo lo que acabo de hablar es y cuadrado menos 18y más 80. Pero escúchame, campeón, escúchame acá. Esta expresión y cuadrado menos 18 veces y más 80 se factoriza por una herramienta bastante conocida por ustedes desde años anteriores, llamado aspa simple. Se descompone y con y en este caso vendría a ser menos 8 menos 10. ¿Cuánto da en esta aspa? En esa aspa da menos 8y y en esta aspa menos 10y llegando a menos 18y. Entonces, este polinomio de acá, y cuadrado menos 18y más 80, vale descomponer como y menos 8 por y menos 10 que está acá. Ya, no te vayas a olvidar, ¿ah? No te vayas a olvidar, campeón. Listo. Ahora, pero hay que recordar a quién nosotros le habíamos asignado el valor de y. Esta y es x cuadrado menos 2x. Entonces, si nosotros devolvemos a su lugar esta y es x cuadrado menos 2x, menos 10, menos 10. Esta y es x cuadrado menos 2x, menos 8, menos 8. Es decir, estoy devolviendo a su lugar. Pero cada uno de ustedes saben aplicar el aspa simple. Entonces acá sería x por x y acá vendría a ser 5 por menos 2. Acá en esta aspa tendría 5x, acá menos 2x. Daría 3x. Y ya no sirve. No sirve, estimados. Como no sirve llegar al centro, este polinomio de acá es primo. No en tanto el otro de acá tal vez no sea primo. A ver, vamos a ver. XX. Acá podría poner menos 4 más 2. Aquí daría menos 4x más 2x. Y da, este caso sí vale descomponer como x menos 4 por x más 2. Recuerda, x menos 4 por x más 2. Y es exactamente eso lo que escribo, x menos 4 por x más 2. Entonces, estimados,
Esta vendría a ser la descomposición correcta, es decir, la factorización de este polinomio que al principio estaba como suma, ahora lo tenemos expresado como un producto. No solamente como un producto, todos los factores base de dicho producto son primos. ¿Por qué? Porque x menos 4 es lineal, x más 2 es lineal, y este x cuadrado menos 12x menos 10 es cuadrático, pero no sirve de descomponer, por lo tanto es primo. ¿Y qué es lo que me piden? Ah, acá viene otro detalle. ¿Qué es lo que me piden? Mira, mira ya. No te distraigas, no te distraigas. Mira acá, mira acá. Lo que te piden es sumar términos independientes de sus factores primos. Este es el término independiente del factor primo cuadrático. Acá el término independiente es menos 4 y acá el término independiente de este factor primo es más 2. ¿Qué es lo que te piden? Sumar los términos independientes. Daría menos 10 menos 4, pues daría menos 14. Si a menos 14 tú le sumas 2, la respuesta vendría a ser menos 12, estimado joven. Bien, vamos con otro ejercicio y aquí nosotros vamos a tratar de aprender un método llamado el método de aspa doble. El método de aspa doble, estimados, vamos a utilizar el método de aspa doble. Voy a hablarles un poquito del aspa doble. El aspa doble sirve para factorizar polinomios que tienen la siguiente forma. ¿Qué forma, profesor? Acá te explico, mira, ve. Sirve para factorizar polinomios que tengan esta forma. Ax elevado a la 2m más quién, más b por x elevado a la m, y elevado a la n más c, y elevado a la 2n más d por x elevado a la m, más quién, más una y elevado a la n más una f. Así. El aspa doble es una herramienta de factorización que se utiliza para polinomios que adopten esta forma especial. Y adivina qué, en qué consiste, estimados. Vamos a explicar este ejemplo. Primero déjenme hacer un poquito de teoría. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste en descomponer el primer término, es decir, este término de acá, que podría ser a sub 1 x a la m, por un a sub 2, digamos, x también a la m. Consiste en descomponer este primer término y el tercer término. Por ejemplo, puedo descomponer así. Primer término y tercer término. Y también el último término, que viene a ser un F1 y F2. ¿Cuál es la idea de esas descomposiciones? ¿O qué condiciones deben cumplir estas descomposiciones? La primera idea es que cuando yo opere estas aspas, la suma de producto en aspa debe darme este término segundo. Y al operar estas de acá, esta última aspa de acá, pues debe darme un término, el penúltimo término. Y hay un término que es este de acá, que es ocioso. Ese término de ahí debe ser verificado por el aspa mayor. Es decir, cuando tú apliques aspa acá, cuando ustedes apliquen aspa acá, deberían llegar a este término de aquí, a este. Si es que ustedes han verificado que todas esas aspas no fallan, ninguna, entonces la factorización de dicho polinomio te queda así. ¿Cómo así, profesor? Así, mire, ve. A sub 1, x elevado a la m, más quien en forma horizontal, así ve. Horizontal. Más quien, más c sub 1 y elevado a la n más un f1. Todo esto por el a sub 2, x elevado a la m, más quien, más un c sub 2, y elevado a la n, más quien, más un f2. Ahí está. Entonces, en eso consiste exactamente el aspa doble. Primero sirve para factorizar polinomios que tienen esta forma. Ya no te vayas a olvidar de ello jamás. ¿Estamos jóvenes? Ya está. Espero que sí, espero que sí. No te vayas a olvidar de esto, ¿ya? No te vayas a olvidar de este formato. Ya está. Muy bien, campeón. Vamos a anotar en la parte de arriba forma. Esa es la forma. A ver, ahora sí vamos.
Necesito factorizar este polinomio. Ese es el polinomio. Entonces, ¿qué cosa me dice el método del aspa doble? Que debo exactamente descomponer este primer término y tercer término para verificar el segundo. Y también aplicar aspa simple del tercer término con el último término para verificar el penúltimo. Bien, entonces procedemos y miren esta descomposición que voy a hacer. Ahí está la descomposición. El 6x cuadrado lo descomponemos como 3x por 2x. 3 por 2, 6, x por x cuadrado. Entonces es la descomposición de esta, que viene a ser el a sub 1 por el a sub 2, x a la m, x a la m. ¿Todo bien? Ya está. Descomponemos también el tercer término. Puede ser 2y por menos y. Recordar que la multiplicación de estos dos signos tienen que darte este. Tiene que darte este. Este por este tiene que darte esto. Más por menos, menos. Ahí está. Ok, está funcionando, está funcionando. Entonces vamos a ver por acá. ¿Cuánto tenemos en esta aspita? Tendríamos 4xy. ¿Cuánto tenemos en esta aspita? Menos 3xy. 4xy menos 3xy. No sé si se dan cuenta ustedes, jóvenes, pero eso da exactamente un xy. De forma similar, descomponemos el último término que podría ser menos 1 por menos 5. ¿Por qué? Porque menos por menos debe darme esto más y 1 por 5 de esta 5. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Y observe acá. Cuando yo multiplico acá, da menos 1 por menos y. Eso da y. Y acá da menos 10y. Y menos 10y daría ¿cuánto? Menos 9y. ¿Te das cuenta? Mira, menos 10y más un y da menos 9y. Entonces, está funcionando todo a la perfección y acá solamente resta comprobar este término. ¿Será que está las aspas, en las extremas aspas, digamos, será que está llegando? ¿O el aspa extremo será que está llegando a menos 17x? Esa es otra pregunta. A ver, vamos a comprobar. ¿Cuánto da 2x por menos 1? Menos 2x. ¿Y cuánto da esta expresión 3x, digamos, por menos 5? Da menos 15x. Menos 2x menos 15x. Observe que estamos llegando acá, menos 17. Entonces, todo está funcionando, estimados, a la perfección. Ah, ya. ¿Y qué es lo que debo hacer ahora? Fácil, ya lo factorizaste, ya lo has factorizado a este polinomio. ¿Cómo queda esa factorización? La factorización te queda escrita en forma horizontal. 3x más 2y menos 1. 3x más 2y menos 1. Y la otra vendría a ser 2x menos y menos 5. 2x menos y menos 5. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que te están pidiendo acá? Determine el mayor valor de a más b más c. Pero hay que recordar que aquí arriba te dicen ax más by más c es uno de los factores primos. Es decir, escúchame, campeón, aquí hay algo muy importante. El ax más by más c es o bien este factor primo o, escúchame, campeón, el ax más by más c es este factor primo. Porque me dicen que la x más by más c es uno de los factores primos. Y acá solamente yo tengo dos factores primos, que es esto. Entonces, el ax más by más c tiene que ser o bien este primero o bien tiene que ser este segundo. Si es que nosotros estamos en el primer caso, es decir, si ax más by más c vale esto de acá, el primero, entonces a es 3, b es 2, y C es 1. Cuando tú sumas, C es menos 1. Si es que tú sumas, daría 3 más 2, 5, menos 1, 4. ¿Me dejé entender? Entonces aquí da 4, el A más B más C. Y si por casualidad de la vida, el A más B más C llegase a ser este factor, sería 2 menos 1, porque A vendría a ser 2, B vendría a ser menos 1 y C vendría a ser menos 5. Entonces la suma, ¿cuánto estaría dando, no? En este caso, a ver, 2 menos 1, 1 menos 5 menos 4.
Entonces, en este caso, el valor de A más B más C saldría 4 y aquí saldría menos 4. ¿Qué es lo que me pide? El mayor. ¿Cuánto es el mayor? 4. Esa vendría a ser el valor no correcto o la respuesta correcta para esta pregunta. ¿Estamos jóvenes? Muy bien. Vamos con nuestro último ejercicio. Nuestro último ejercicio es este de acá. Dice, si f de x es un factor primo del polinomio, calcule el mayor valor de f de 2. Bien, primero que nada, para polinomios de cuarto grado estimados, se utiliza un método llamado método de aspa doble especial. El aspa doble especial es aplicado para polinomios que tienen la siguiente forma. Ax elevado a la 4m más bx elevado a la 3m más cx elevado a cuánto a la 2m más una dx elevado a la m más una f. A todo polinomio que adopte esta forma se le aplica el aspa doble especial. Se intenta por ese método. Al menos es una alternativa de factorización. Por ejemplo, si es que m fuese 1, entonces este polinomio te estaría quedando así, ax a la 4 más bx al cubo más cx elevado al cuadrado más ¿quién? Más d por x más una f. Mire, campeón, cuando el valor de la variable, en este caso, perdón, cuando el valor de la m es 1, todo polinomio de cuarto grado, así como estás viendo, así parecido a esto, mira, ve, este es de cuarto grado que tiene la forma, se le aplica el aspa doble especial. Pero si m fuese, digamos, 2, vamos a poner por acá m2, entonces yo tendría un polinomio así, ax elevado a ¿cuánto? A la 8, más bx elevado a ver, si m vale 2 sería 6 acá, más c veces x a la 4 más dx al cuadrado más una f. Si es que ustedes en un examen de admisión ven un polinomio de grado 8, cuyos exponentes van bajando de 2 en 2, entonces significa que tiene esta forma. Y cada vez que un polinomio tenga esta forma, ustedes aplican el método de aspa doble especial. ¿Ya? Van a aplicar el método de aspa doble especial. No te vayas a olvidar. Profesor, ¿y en qué consiste el método? Usted no me ha explicado el método. Ah, muy bien. Muy bien que se haya dado cuenta que este método es un poquito tedioso de explicar la parte teórica. Es por eso que mejor le voy a enseñar con este ejercicio. ¿Ya? Vamos, suelto el polinomio. El polinomio que deseo factorizar es x a la cuarta, que está acá, más 2 veces x cubo, que está acá, y del cubo se ha pasado al término de grado 1. Y aquí en el centro no está el término de segundo grado. Como no está el término de segundo grado, entonces eso lo estoy completando con 0. Menos x y menos 6. Recordar que para factorizar tu polinomio tiene que estar ordenadito. ¿Ya? Muy bien, estimados, muy bien. ¿Cuál es el objetivo? El primer objetivo es descomponer este término de acá y el último término. Profesor, ya lo descomponemos, x cuadrado por x cuadrada, x a la cuarta, este menos 6 vale menos 3 más 2, menos por más da menos, 3 por 2, 6. Ok, no hay ningún problema. Ya está. Una vez que tú has hecho la descomposición, inmediatamente has propuesto una descomposición, has hecho, ¿no? Menos 3 más 2, por ejemplo, ya. Vas a hacer un balance, ¿ya? Vas a hacer un balance. ¿Cuánto se tiene? ¿Cuánto se debería de tener y qué es lo que te falta? Escúchame, campeón. Lo que se tiene es lo que tienes en las aspas. Acá tienes 2x cuadrado. Acá tienes menos 3x cuadrado. ¿Me dejé entender? Acá tienes menos 3x cuadrado en esta aspa de aquí y en esta aspa de acá tienes 2x cuadrado. Cuando tú sumas esas dos cantidades da menos x cuadrado. Eso se escribe acá. Después borras todo. Borra todo. Así. Listo. La cantidad que se debería de tener siempre es el término que aparece acá de segundo grado. Como acá no aparecía, yo lo he rellenado con 0x cuadrado.
Entonces, lo que va a ir acá, S de t, es el término medio. Aquí hay 5, mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5 términos. El término central va exactamente acá donde dice S de t. Entonces, vamos a ubicar acá, sería 0x al cuadrado. La cantidad que falta, estimado, la cantidad que falta se consigue restando de abajo hacia arriba. S de t menos st. Así vas a restar. Y cuando tú restas 0x cuadrado menos x cuadrado, ¿sabes qué cosa obtienes? Un me falta igual a x al cuadrado. Esta cantidad me falta, es clave. ¿Por qué es clave este me falta? Porque este me falta va a ir exactamente debajo del 0x cuadrado. Aquí, mira, ve. Aquí va a ir, míralo bien, ¿ah? X cuadrado, ahí va a ir. Y adivina qué. Esa cantidad me falta, si es que tuviese la propiedad, si es que tuviese ese me falta, una propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? La propiedad que al aplicar aspa simple aquí y acá se llega a él, y al aplicar aspa simple aquí y acá se llega a él. Entonces, este me falta te dice que lo que has tomado al inicio, que es menos 3 más 2, la descomposición del 6, es correcta. Si es que este x cuadrado no tuviese la propiedad de que al descomponer y al aplicar aspa simple acá se llega a él, y al aplicar aspa simple acá se llega a él, si es que no tuviese esa propiedad, tú tienes que cambiar lo que hiciste al inicio, que viene a ser menos 3 más 2, cambiar tal vez por 6 por menos 1, que también daría menos 6. Entonces, ¿quién te dice que la descomposición inicial que hiciste es correcta? Esta cantidad que me falta. Esta cantidad que me falta es el indicador, ¿ya? Aquel que te va a decir si es que lo que has tomado al inicio es válido o no. ¿Cómo te dice? Si es que tú tuviese la propiedad de que al descomponer llegas a él y llegas a él, entonces, ok, te dice esto es correcto. Caso contrario, incorrecto. A ver, vamos a verificar si es que tiene esa propiedad. Clarísimo, estimados, x cuadrado puede ser descompuesto como x por x. Clarísimo, clarísimo. Y adivina qué, ¿cuánto da x cuadrado por x? X cubo. ¿Cuánto da x cuadrado por x? X cubo. Un x cubo más otro x cubo. ¿No es esto? 2x cubo. ¿Cuánto daría acá? Menos 3x. ¿Cuánto estaría dando acá? Más 2x. Menos 3x más 2x. ¿Cuánto estaría llegando? A menos x. Ah, mira, ve. Entonces, estimados, este x cuadrado sí tiene la propiedad de que al descomponer se llega a él y se llega a él. Entonces, significa que lo que hice al inicio, menos 3 por más 2, la forma como he descompuesto al 6 es correcta. Y, profe, si es que, ¿qué sucede si es que este de acá al descomponer no se llega a él y no se... Ah, cambias, pues. Al inicio recuerda que yo puse menos 3 más 2. Tú puedes poner más 3 menos 2, 6 por 1, hasta que encuentres una cantidad. Me falta con dicha propiedad de que al descomponer llegues al segundo término y al penúltimo término. En este caso, hemos conseguido ya un me falta con dicha propiedad. Lo único que falta es escribir la factorización. La factorización, estimado, te queda en forma horizontal, así, x cuadrado más x menos 3, x cuadrado más x menos 3. Y el otro factor es x cuadrado más x más 2. Ahí está. ¿Qué cosa te dicen acerca de f de x minúscula? Te dicen que es un factor primo, entonces f de x puede ser esto o f de x puede ser esto. ¿Qué es lo que te piden? Calcular el mayor valor de f de 2. Si f de x fuese esto, y tú calculas f de 2, sería 2 al cuadrado 4, más 2, 6, menos 3, 3. Y si f de x fuera esto, y tú calculas f de 2, acá sería 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, más 2, 8. ¿Qué es lo que te pide? El mayor. Entonces el mayor es cuando f de x asume este polinomio de acá. Cuando f de x es igual a esto. Entonces eso significa que la respuesta va a dar 8. F de x tiene que asumir
este polinomio de acá para obtener el máximo valor. ¿Ya? Muy bien, campeón. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención. Estaremos trabajando en el siguiente video tutorial. Chao, chao.